Hola amigos y amigas, soy Fernando San Román, editor de Diario Regionalista y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Ciudadano, donde analizamos en profundidad las noticias, las informaciones con una mirada crítica y reflexiva. Estamos en un momento complejo a nivel internacional, donde hay retrocesos en derechos democráticos, donde proliferan las fake news, las desinformaciones, y hoy queremos analizar este fenómeno, cómo los medios de comunicación cumplimos un rol fundamental en este momento, donde avanzan los autoritarismos, donde hay retrocesos en muchos derechos y donde las redes sociales juegan un rol fundamental en el debate de ideas, en la proliferación también de desinformación, pero al mismo tiempo en la posibilidad de aclarar estas desinformaciones, poner otros puntos de vista en el tapete y generar un debate democrático. Para profundizar sobre este fenómeno vamos a conversar en esta oportunidad con Andrés Lorca, director de Resonancia Diario, un medio independiente, periodista Andrés Lorca, que aceptó la invitación a dialogar en Reporte Ciudadano. Andrés, gracias por acompañarnos. A usted, Fernando, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir con la audiencia estos temas que son tan importantes, que están en la agenda pública y que dicen relación principalmente con, como usted ya lo señalaba, las fake news. En un ambiente internacional marcado por, ahí vamos a ir desmenuzando, pero marcado por estos poderes políticos de extrema derecha, si usted quiere llamar, que es un fenómeno como global que se está dando, así que bueno, ahí dejo para que usted inicie la conversación. Sí, efectivamente, Andrés, como tú lo dices, estamos con un Donald Trump desatado, que amenaza con invadir países, que se dedica a través de sus redes sociales a denostar, a presionar, a atacar a opositores. Una situación muy compleja que hemos estado viendo incluso en los últimos días en Estados Unidos con el asesinato también de personas, de ciudadanos estadounidenses que han estado en las calles manifestándose en contra de la acción del ICE, que son las siglas en inglés de esta patrulla fronteriza, de esta policía anti-inmigración que está recorriendo algunos estados de Estados Unidos de manera muy violenta y que ha generado multitudinarias protestas. Pero quiero partir, Andrés, por preguntarte cuál es el rol que ves tú de los medios de comunicación independientes como Diario Regionalista, como Resonancia Diario que tú diriges, en este momento que se está viviendo a nivel internacional y también a nivel local. O sea, bueno, el rol sin duda que, sobre todo ahora, pero yo creo que más independiente el momento en el que estemos situados como en la línea del tiempo, siempre es fundamental, siempre es trascendental. A propósito de lo que tú mencionabas en la introducción, Fernando, el tema de la fake news, que hoy en día abunda en distintos portales, en redes sociales, en páginas que no son medios de comunicación, pero que pareciera que pretenden serlo, entregando o construyendo falsas realidades, y es ahí donde tenemos que poner ojo, de poder chequear la información. Ahí los medios tenemos un rol importante de lo que dice relación con reportear los temas, ir a la fuente, informar de manera responsable, oportuna, ¿cierto? Ser rigurosos además en el tema del reporteo, y ese rol siento que nosotros como medios tenemos que salir a cumplir, ¿cierto? Para un poco desmarcarnos o diferenciarnos de aquellos que intentan levantar estas famosas fake news y que da que mucha gente compra, Fernando. Se compra esas falsas noticias y nos falta que incluso a veces familiares, amigos te llegan y dicen, oye, ¿verdad esto que salió? No sé, por la página de Facebook de no sé qué. Y uno churra y trata siempre como de hacerle ver a las personas que es importante siempre ver la fuente, de dónde está saliendo la información. Si es firmado por Juanito Pérez o si salió en TikTok, oye, churra, hay que por lo menos dar el margen para la duda respecto del origen de la fuente de dónde está saliendo la información. Claro, porque hoy día con las redes sociales, por un lado tenemos algo positivo que es la democratización del acceso a la información, porque cualquier persona puede decir, expresarse a través de una red, pero por otro lado también tenemos la irresponsabilidad o el mal uso de las redes sociales cuando alguien puede crearse una página, aparentar ser un medio o simplemente una página que propaga cualquier tipo de información sin chequearla. Claro. O incluso a veces ha habido también investigaciones como se supo hace algunos meses que hay organizaciones que se dedican a
poner en redes sociales información para denostar a opositores, para atacar a personas. Entonces, es una solución muy compleja y el llamado a la gente a chequear la fuente y a confiar en los medios de comunicación establecidos que hacen un trabajo, que reportean, que tienen un equipo profesional detrás que se encarga de verificar. Sí, claro. Yo pienso que hay un factor fundamental, quizás como para recomendación de la ciudadanía, es siempre verificar el nombre y digamos meterlo a Google y empezar a rastrear, o sea, la fuente. Ya está, no sé, este nombre de este supuesto medio tiene página web, por ejemplo. Está, no sé, es parte de la creación de las empresas, ¿cierto? Tiene giro, digamos, efectivamente, no sé, es un medio de comunicación. Es un medio como formal. Claro, formal, digamos, porque si no pasa mucho lo que tú dices, pues, Fernando, que se intentan como, digamos, camuflar como medio de comunicación, pero en verdad hay muchas páginas que nacen como para más bien denostar o dañar la imagen pública de ciertos opositores incluso. Así que ahí es donde yo creo que hay que tener bastante cuidado y donde nosotros tenemos una gran responsabilidad de poder contrarrestar eso en un mundo, claro que muy bien, está muy democratizado desde el punto de vista del acceso a la información, lo cual me parece muy bien porque hoy día tenemos una ciudadanía también que es mucho más activa desde el punto de vista de la fiscalización, de poder poner en entredicho también el rol de nuestros representantes, por ejemplo, en los distintos poderes del Estado también. Eso me parece muy bueno también, desde el punto de vista de cómo la ciudadanía, con el tema de las redes sociales y la democratización de la información, se puede empoderar, ¿cierto? Y puede ser hoy día una voz mucho más activa. Bueno, se han caído de repente nombramientos, hemos visto, de autoridades por la voz ciudadana, y eso es muy positivo. Pero también es como un arma de doble filo, porque lo que estábamos diciendo, aparecen estas fake news y ahí hay que estar alerta. Andrés, hacer periodismo independiente. Tú que tienes un medio que partió hace poco. El 2020, julio del 2024. Ya es reciente, un medio nuevo. Igual han hecho una buena pega, un buen trabajo ahí de reporteo, de investigación muchas veces. ¿Qué tan difícil es hacer periodismo independiente en estos tiempos? Es súper complicado. Yo cuando partí con Resonancia entendía que tenía harta competencia, digamos, en el mercado. Y en el fondo tratando de evitar que yo fuera como uno más dentro, yo partí con eso de querer como diferenciarme de inmediato. ¿Y cómo hacerlo? Dando golpes periodísticos, siendo más incisivo, siendo más puntúo para reportear, para informar, ¿cierto? Siempre dejando, por ejemplo, el tema de que la contraparte pudiera tener también su espacio para decir algo, defenderse, pero siempre como metiéndome quizá en temas donde no estaban todos metidos. Pero claro, eso fue complicado. Yo te diría que fue complicado al inicio porque también yo, por lo menos personalmente, sentía como esa presión, eso como de querer ningunearme, incluso a nivel personal, incluso querer ningunear mi medio, porque yo me estaba metiendo en temas sensibles para mucha gente. Por ejemplo, cuando antes de la denuncia formal contra el ex gerente director de Sisitem, yo el 2024 ya me había metido, porque ya habían varias voces que estaban hablando, que estaban alertando de que no les cuadraba, por ejemplo, las rendiciones financieras de Sisitem. No había mucha transparencia respecto de lo que se estaba haciendo. Existían dudas también respecto de quién era en ese entonces el ex gerente director de este mencionado centro, porque recordémoslo, él venía con algunas situaciones de calama, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Entonces, haberme metido en eso cuando todavía no había ninguna denuncia ni nada así como que cuando no era tema todavía. Claro, cuando no era tema, haberme metido en eso implicó que yo me ganara gratuitamente varios y varias enemigos y enemigas públicamente, que insisto, incluso intentaron denostarme, enlodarme públicamente, y para mí eso fue súper duro, fue súper heavy, porque además yo estaba partiendo con mi medio. Entonces, por otro lado tenía como esos daños colaterales que intentaban como
como apagar mi imagen. Como matar al mensajero. Sí, sí, claro, eso. Exactamente, en vez de ir al tema de fondo y decir, mira, esto no es así, no, te atacaban como directamente. Justamente, en vez de ir y decir, oye, ya, pronunciémonos sobre este tema, mira, yo te transparento con documento en mano que esto no es así. No, era como atacar al mensajero todo el rato. Y eso yo lo sentí cuando reporté, insisto, y partí. Recuerdo que el primer reportaje fue el del CICITEM. Era CICITEM, un espacio para el... Sí, era con una pregunta. ¿Un espacio para el pago de favores políticos? Era como en esa línea. Claro, porque ahí tú hacías alusión a algo que todos saben que es así. Que mucha gente de distintos sectores políticos terminaba después de dejar un cargo, claro, trabajando en ese CICITEM. Claro, entonces de ahí como que partía la línea investigativa y después, claro, con el análisis de ciertos analistas políticos, incluso gente de la misma ciencia, del mundo científico, que también en ese reportaje puso en entredicho el rol del CICITEM y de la figura de quien era gerente director en ese momento también. Que es Rubén Rojo. Claro, entonces eso por un lado, bueno, como te decía, recibí harto como harta denostación hacia mi persona cuando investigué eso. Y por otro lado, en ese momento me encontré también con un alcalde que era Jonathan Velázquez, que también le hablaba casi nunca a los medios de comunicación, y yo en ese afán de poder tener declaraciones de él, muchas veces tuve que ir nomás, así como, entre comillas, a la mala y poder obtener información. También me gané por ahí, por otro lado, como eso de querer como... Incluso unas agresiones por ahí hubo en una sí, ramada. Hubo un encuentro, más desencuentro diría que encuentro, por ir a reportear, claro, en el contexto de unas ramadas del 2024. Me encontré con gente de su círculo cercano, hubo empujones, me quitaron el teléfono, yo puse la denuncia incluso en la fiscalía. El colegio de periodistas afortunadamente en esa oportunidad me salió a respaldar públicamente, porque yo simplemente estaba cumpliendo mi rol de periodista nada más, estaba reporteando. Entonces, pero fue súper complicado, Fernando, y esa yo te diría, el inicio fue intenso, por llamarlo de algún modo. Andrés, ¿esa denuncia que se hizo a la fiscalía ha tenido algún avance? Hasta donde yo sé, no. Porque la fiscalía en algunas cosas es muy rápida y en otras se demora, sí, como las cajas de alimentos, ¿te acuerdas el llama reportaje? Llama mucho la atención. Mira, Fernando, justamente ayer yo estaba reporteando el tema de la detención de la ex ministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Claro. Y en ese reporteo, de preguntarle también a algunos parlamentarios sobre qué propondrían ellos para evitar posibles casos de corrupción en poderes del Estado tan sensibles como por ejemplo el Poder Judicial, el senador Esteban Velázquez, que fue una de las fuentes que yo ahí cito en la nota, él me dice, mira, yo aplaudo la celeridad del Ministerio Público en el caso de la señora Vivanco, pero me llama la atención, dicen ahí en su cuña, que otros casos, por ejemplo, a nivel local, no ha tenido la misma celeridad. Como el caso, por ejemplo, del señor Daniel Augusto. Él me decía, el exalcalde de Calama. Claro, me decía el senador Esteban Velázquez. Entonces, claro, él decía, en el fondo, ¿por qué se cuestiona? Para algunos casos se actúa tan rápido y para otros, bueno, ¿qué pasa? Y eso llama mucho la atención, Andrés, porque recuerdo que hicimos un reportaje conjunto, Resonancia, con Diario Regionalista sobre esta denuncia de las compras de alimentos e insumos para la pandemia. Las empresas Express. Las famosas empresas Express que están ligadas ahí a algunos personeros del segundo gobierno de Piñera acá en la región, donde estaba Edgar Blanco en su momento de intendente y otros personajes. Y ahí la fiscalía se demoró años en incautar el teléfono, y ese teléfono ya no tenía ninguna información, yo creo, cuando le incautaron. Y hasta ahora no ha habido ningún avance. Claro, o sea, si no me equivoco, ese caso ya cumplió por lo menos 5 años. Sí. Y sigue desformalizado. El caso, por ejemplo, anoche estaba revisando también el Poder Judicial, porque me gusta hacer seguimiento también a algunos de los temas que he levantado. Por ejemplo, el tema de CICITEM. Este viernes va a cumplir 1 año desde que se plasmó formalmente la denuncia en la Fiscalía y la causa sigue desformalizada. Y no pasa nada, no hay ninguna medida que se esté solicitando. Ninguna medida cautelar de nada. Ninguna diligencia. Llama la atención. Llama la atención. A mí me parece bien curioso. Yo no estoy acusando nada, pero al menos llama la atención que la Fiscalía en algunos casos actúa tan rápido y en otros se demora años. O sea, y lo vimos, por ejemplo, sin ir muy lejos en los años, el caso Convenios avanzó, pero así. O sea, claro, tenemos gente en prisión preventiva. O sea, la diputada desaforada y que está bien que se haga. Sí, ojo. claro, sí, bueno. súper bien. Pero a los meses
teníamos desfilando a través de las cámaras de televisión a varios personeros con chaleco amarillo y esposados de pies y manos. Y uno, claro, lo aplaude como ciudadano, son señales positivas que se entregan, pero oye, me gustaría que para todos los casos, independiente del color, no estoy hablando de colores políticos ni nada, independiente cuál sea el caso, viéramos esa misma celeridad para todos. Sí, sí. A mí me gustaría ver esa misma celeridad para Sisitem, que todavía no pasa nada, para las compras de caja e insumos de la pandemia de Edgar Blanco, todavía no pasa nada. De verdad que ahí hay una desigualdad, claramente. Claro, lo que me decía el senador Esteban Velázquez, por ejemplo, respecto del caso del que menciona de Daniel Augusto en Calama. Sí. Ahí entiendo que fue el tema por la compra de un inmueble. Entiendo. Sí, una propiedad para instalar una clínica claro, de salud, clínica claro, dental. Sí. Y se utilizaron recursos públicos, obviamente, creo que de la corporación. De la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama, que es la que administra la salud y la educación, un símil de la CMDS acá en Antofagasta. Y además había un parentesco de una de las personas que tramitó la compra de la casa con familiares del alcalde. Había todo un tema, una trama ahí muy compleja, pero hasta ahora el tema sigue ahí. Claro, sigue ahí. Igual llama la atención. Andrés, preguntarte también el tema de cómo un medio de comunicación independiente se mantiene. Obviamente como medio estamos siempre recurriendo a la publicidad de las empresas medianas, grandes. ¿Cómo asegurar que eso no supedite la línea editorial? Es complejo igual. Sí. Estamos ahí jugando en un límite muy complejo los medios cuando tenemos que salir a buscar publicidad porque hay que mantener el trabajo, obviamente. Sí, claro. Pero por otro lado mantener la independencia, la autonomía en la pauta noticiosa. O sea, yo creo que ahí depende mucho de cada línea editorial. Es muy respetable quién o hasta dónde pone los límites. Pero siento que en eso, lo digo personal y humildemente, siento que no hay que perderse. O sea, el auspicio es una cosa y la línea editorial es otra. O sea, como que, claro, si probablemente tú eres mi auspiciador y el día de mañana hay un tema que dice relación probablemente con la institución, la empresa que usted representa, sí, yo voy a tener la deferencia de siempre tener su parte, su versión, pero lo que no quita de que yo no vaya a reportear el hecho. O sea, si es de interés público, yo como periodista no me puedo restar de aquello por un supuesto auspicio, por ejemplo. Siempre, insisto, reporteando con altura de miras, teniendo siempre la contraparte, no quedándome solamente con una parte de la moneda, pero siento que esas son líneas que uno va marcando como medio, son decisiones, son súper respetables. Otros dirán, no, mira, yo con los auspiciadores no me meto, hago vista gorda de ciertos temas, súper respetable, yo no lo comparto. Pero ahí hay que mantener un equilibrio, porque como usted dice, uno también entiende que debe mantener el medio. Intenta que esto sea sostenible en el tiempo, sobre todo si después hay colaboradores, hay gente, hay compromisos, responsabilidades para pagar a esas personas sus servicios que legítimamente ellos están ahí poniendo sobre la mesa. Eso se tiene que retribuir. Yo ahora por lo menos estoy trabajando solo, pero en algún momento yo sé que también voy a requerir de más personas y yo voy a tener que pagar esos servicios y para eso yo tengo que tener auspiciadores, ¿cierto? Pero lo que tú dices, Fernando, o sea, uno debiera, digamos, de mantener y separar siempre las cosas entre lo que es auspicio y los temas de interés, digamos. Exactamente. Hay muchas cosas que uno puede decir del actual gobierno que ya se va, hay cosas positivas obviamente que uno puede destacar, pero si hay una crítica que yo creo que se le puede hacer con mucha legitimidad al gobierno de Boric es que no fomentó la igualdad en la repartición de la publicidad estatal, en cómo el Estado auspicia a través de los ministerios, de los servicios, en distintos medios y no se queda solo en los mismos medios más tradicionales. Como tú dices que él no lo fomentó. Exacto, no lo fomentó, no fomentó la pluralidad de la publicidad del Estado. Mira. Porque la publicidad estatal sigue concentrándose en las grandes cadenas como el Mercurio, la Tercera, Copesa, y recientemente vimos algunas críticas donde se planteó que el Boric se farrió esa posibilidad de fomentar que otros medios de comunicación más independientes les llegara también esa publicidad del Estado, porque hay mucha plata de publicidad del Estado. Sin embargo, lamentablemente se mantuvo durante este gobierno que las lucas se le ponen principalmente al Mercurio, a Copesa, a las grandes cadenas y consorcios periodísticos, en desmedro de los medios independientes. Bueno, sin ir más lejos, y quiero aprovechar también de destacar el trabajo que estuvieron haciendo Fernando con
Diario Antofagasta y el hashtag cuando tenían este programa, ¿cierto? El Sentido Común, donde ustedes también revelaron este contrato millonario de más de 60 millones de pesos que se iba a llevar entre una corporación municipal y una gran cadena de medios de comunicación. Uno dice, oye, por ese monto podría haber dividido no sé en cuántos medios digitales independientes que estamos recién partiendo y en el fondo y colaboramos todos juntos, o sea, y les dais la oportunidad a todos también. Pero vemos que, claro, se cae en esto de, no sé, cuál es la idea de seguir como fortaleciendo a que es más fuerte, digamos, ¿ah? Y en desmedro de los que estamos con mucho esfuerzo partiendo, tratando de instalarnos también, que también hacemos o intentamos hacer un trabajo súper serio, súper profesional, pero bueno, ahí lamentablemente no sé qué pasará con esas miradas que pretenden como irse quizás a lo tradicional. Claro, y ahí habían como dos temas. Uno era el uso de recursos de salud y educación por un contrato comunicacional, que eso de por sí fue duramente cuestionado y hay un cuestionamiento también a la legalidad de aquello. Pero por otro lado, si el municipio legítimamente quiere sacar un plan comunicacional, claro, pensar en algo más democrático y pluralista que incluya a más medios y no solo concentrarse en una cadena periodística en particular. Entonces, claro, ahí eso fue muy polémico. Hasta ahora no ha habido una resolución final del tema porque hay investigaciones de Contraloría en curso, incluso la posibilidad de que esto derive en otro tipo de situaciones más judiciales. Incluso el tema está abierto. La diputada Ahumada derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado también, por el uso de los recursos. Exactamente. Entonces es todo un tema porque ahí las autoridades muchas veces piensan que la mejor estrategia es concentrar las lucas en los medios más tradicionales. Y yo no sé si comunicacionalmente, incluso pensándolo en lo estratégico para ellos, sea la opción más adecuada, porque finalmente tú tienes un ecosistema amplio de medios, muchos medios digital, hoy día lo digital lo lleva, donde tenemos lo multimedial. Y Fernando, la gente está acá, ¿sí? Está en el teléfono, aquí Exacto. está la gente todo el día. En la micro, en el trabajo, entonces en la casa. Hay muchos hábitos de consumo que ya no son igual que hace 20 o 30 años atrás. O sea, la gente hoy día es mucho más inmediata y quiere ver el Reels ahí en la red, mientras está, no sé, en la micro, se está trasladando a su trabajo, por ejemplo, o en el horario de colación, y está mirando el teléfono, se está informando muchas veces a través de las redes sociales. Y ahí nosotros los medios digitales cumplimos un rol más que preponderante. O sea, nos están leyendo, yo creo que sus números, o los números de Diario Antofagasta, los del hashtag, les deben decir lo mismo. ¿Cuánta gente hay conectada? ¿Cuántos seguidores hay? Ojalá más personas pudieran tener esa mirada respecto de la importancia que tienen hoy día los medios digitales, Fernando. Sí. Andrés, y antes de ir cerrando, se nos acabó el tiempo, ha estado bien buena la conversación. Se viene un nuevo gobierno a partir del 11 de marzo. ¿Cómo van a enfrentar eso ustedes como medio? ¿Van a mantener la misma mirada crítica? Sí, sin duda, Fernando. Yo en eso no me voy a perder ningún centímetro. Estoy independiente del color político, porque así como yo, bueno, como le decía, yo partí en julio del 2024. Con el gobierno de Boric no me tocó tanto, pero sí reporté, digamos, y puse en la palestra los temas que, si eran temas así como controversiales, o por ejemplo el caso de convenio, yo igual le he hecho seguimiento, le he reporteado el tema. Lo mismo va a ser hacia este nuevo gobierno, digamos. O sea, si hay algo que no se está haciendo bien, o que queda en tela de juicio, o que es a lo menos cuestionable, yo voy a estar ahí siempre pendiente como medio de comunicación de poner en la agenda pública aquellos temas que sean de interés también para la ciudadanía, obviamente sin perderme si hay obras, hay proyectos, hay iniciativas que beneficien a la ciudadanía, lógicamente eso también yo lo informaré. Pero si, por ejemplo, veo, y esto es súper así como personal, si veo que hay, por ejemplo, retrocesos en materia de derechos sociales o fundamentales ganados, yo creo que voy a ser uno de los primeros en poner ahí la voz de alerta respecto de cómo se están haciendo las cosas en el gobierno, Fernando. Y antes de despedirnos, una última pregunta a propósito de lo mismo. ¿Qué te parece, Andrés, este anuncio que se hace cuando se va a presentar el gabinete, donde sale una minera anunciando que su gerente, su CEO, va a ser el ministro de Minería, lo presentan y después en la tarde se termina cayendo? Creo que
el personaje llegó incluso, la persona ahí al lugar donde se iba a Sí, presentar. sí. Y estaba como el papelito pegado que se lo sacaron. Tuvieron que sacar el papelito ahí de la silla y le dijeron, no, ya no va, y nombran un biministro que cubre. Oye, es finalmente que eso. yo entiendo que eso fue un error comunicacional, Fernando, de las personas que estaban en la empresa. Andes Cooper, creo que es la empresa. Entiendo que por ahí vino como la falla, digamos, porque ellos a través de un comunicado de prensa, antes de que el presidente electo hiciera el anuncio oficial, ellos ya habían emitido un comunicado a los medios hablando de la renuncia del Ejecutivo con los motivos que supuestamente tenía en carpeta, que eran los más inmediatos y que supuestamente era asumir en el gobierno, en el nuevo gobierno, ¿cierto? Y claro, entiendo que eso fue el motivo que gatilló para que finalmente su nombre no hubiese prosperado en el gabinete que todos conocimos de José Antonio Casas, que yo creo que no sé qué habrá pasado con ese equipo de Sí, comunicación. yo creo que eso está para estudiarlo ahí en la escuela de periodismo, Sí. cuando se pasa algún ramo de comunicación estratégica, corporativa. No se puede salir anunciando antes que el gobierno Claro. un ministerio. O sea, Claro. claramente ahí se Súper cayeron. alerta. Y bueno, ya han salido varias voces también criticando ciertos nombramientos. Como medio me tocó reportear también la voz por lo menos de la presidenta de la agrupación AFAEDA, de amigos, familiares de Detenidos desaparecidos. detenidos y ejecutados políticos, ¿cierto?, de Antofagasta, donde ella ya puso la voz de alerta respecto de la figura de quién será el nuevo ministro de Justicia, aludiendo principalmente a que él fue uno de los profesionales que participó en el grupo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en algunas causas. Entonces ellos desde su mirada dicen, oye, imposible que nosotros validemos a una figura como esa en una cartera que dice relación con la justicia y los derechos humanos. Claro, eso te iba a decir, Ministerio de Justicia y, Y derechos humanos. O sea, ella me decía, imposible que para nosotros validemos a una figura con esa trayectoria, independiente que profesional o no. Al respecto me decía de una defensa del dictador y todo lo que eso provocó, generó en nuestra sociedad. Yo creo que va a haber harto tema a partir del 11 de marzo, sin duda, Andrés. Sin duda. Muchas gracias, Andrés, por A la usted, conversación. muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a ustedes agradecerles su sintonía y sigan atentos a las redes sociales de Diario Regionalista con el análisis y la información crítica de todos los temas de la región, pero también a nivel nacional. Muchas gracias.